Lo siguiente a comentar es el tema de los ejercicios. ¿Qué ejercicios tengo que hacer? Que esto es una pregunta bastante común. Lo primero es entender un poquito las diferencias que hay entre ejercicios. Los ejercicios multiarticulares al final son ejercicios en los que se engloban o digamos se involucran muchos grupos musculares, muchas articulaciones, hay mucho movimiento en esos ejercicios. Se engloba prácticamente todo nuestro cuerpo. Y se pueden hacer ejercicios multiarticulares con peso libre, que puede ser una sentadilla libre, que es el claro ejemplo. Luego están los ejercicios multiarticulares, pero en máquina, que también son ejercicios en los que se involucran muchas articulaciones, muchos grupos musculares, hay muchos movimientos, pero se pueden ejecutar en una máquina. Por ejemplo, la sentadilla en multipower, o una prensa, o una hack. Y luego, por otro lado, están los ejercicios analíticos, que son ejercicios donde simplemente ejecutamos un movimiento muy concreto. También se suelen llamar monoarticulares si solo interviene una única articulación, ¿vale? Entonces, diferencia entre estos tres grupos de ejercicios. Los ejercicios multiarticulares con peso libre tienen muy poquita estabilidad, es decir, todo ese trabajo de estabilización lo tenemos que hacer nosotros, con nuestra musculatura y sabiendo estabilizar todas esas fuerzas. En cambio, los ejercicios multiarticulares en máquina sí que tienen bastante más estabilidad que estos, ya que simplemente por hacer una sentadilla en multipower en esa máquina guiada ya tenemos bastante más estabilidad. Y después los ejercicios analíticos tienen toda la estabilidad del mundo, son ejercicios muy estables. Después, a nivel de dificultad técnica, también los ejercicios con peso libre, los multiarticulares con peso libre, son muy complejos a nivel técnico. Los que son en máquina suelen tener una dificultad técnica media, incluso tirando a la baja. Y los analíticos, obviamente, son los más sencillos a nivel de dificultad técnica. A nivel de riesgo de lesión, los multiarticulares con peso libre son los que más riesgo de lesión tienen. Los multiarticulares en máquina, medio tirando a la baja también. Y los analíticos tienen muy poquito riesgo de lesión. En cuanto a capacidad de sobrecarga, es decir, capacidad de hacernos fuertes, de meter más kilos, de mejorar nuestro rendimiento, de estar constantemente mejorando, los multiarticulares con peso libre tienen mucha capacidad de sobrecarga. Los multiarticulares en máquina también tienen mucha capacidad de sobrecarga y los analíticos tienen mucha menos capacidad de sobrecarga. Por ejemplo, en una sentadilla libre puedes acabar moviendo muchísimos kilos. En una sentadilla en multipower también. En cambio, en un curl de bíceps, por ejemplo, o en unas patadas de glúteo, no vas a hacerte tan fuerte como en estos ejercicios. Simplemente por cómo está diseñado el ejercicio, por la mecánica, por la cantidad de articulaciones y músculos que se ven involucrados, no puedes llegar a progresar tanto en kilos. Y luego veremos cómo esto es algo bastante importante. A nivel de fatiga de nuestro sistema nervioso o fatiga general, ¿vale? Ya no solo el sistema nervioso, sino más a nivel general. Por ejemplo, también a nivel cardiovascular. Los ejercicios multiarticulares con peso libre son muy fatigantes en este sentido, ya que involucran todo nuestro cuerpo y son muy fatigantes. Que esto no significa que sea algo negativo. Los multiarticulares en máquina, digamos que también fatigan mucho, pero los podríamos incluir en una fatiga medio alta. Y los analíticos producen menor fatiga a nivel sistema nervioso o sistema cardiovascular. A nivel de estímulo, digamos que la sentadilla, por ejemplo, la sentadilla libre, lo que sería multiarticular con peso libre, reparte mucho estímulo en muchas zonas, ¿vale? Por ejemplo, si valoramos cómo es una sentadilla libre para nuestras piernas, pues también depende un poco del sujeto, depende del dominio técnico, pero depende de la ejecución, pero no es un ejercicio que sea muy específico. Va a trabajar toda nuestra pierna, incluso parte de nuestra espalda, como que vamos a trabajar prácticamente todo. Entonces, el estímulo general es bastante alto, pero en específico no es tan alto. Es decir, si tuviéramos que hablar de un ejercicio muy bueno para tus cuádriceps, no se me ocurriría decirte la sentadilla libre, ¿vale? Porque es un ejercicio en el que se involucra mucha cantidad de masa muscular, hay muchas articulaciones, entonces es un muy buen ejercicio a nivel general, pero no es un ejercicio específico. En cambio, en una sentadilla en multipower sí que podemos ser mucho más específicos. Sí que podemos, o modificando un poquito la ejecución, o teniendo en cuenta ciertas cosas, o incluso si nos vamos a una prensa o a una jaca, ahí sí que sería un estímulo mucho más específico. Y por último tenemos los analíticos, que como su nombre bien indica, es lo más específico que hay, ¿vale? Al final iría de un estímulo más general, aquí trabajaríamos toda nuestra pierna sin dejarnos absolutamente nada. Aquí trabajaríamos, pues podemos ser un poquito más específicos y este sería el gesto más específico.
¿Qué quiero decir con esto? Que al final no hay ejercicios buenos o malos, simplemente tenemos que conocer un poquito las diferencias entre ellos. Merece mucho la pena y es obligatorio invertir tiempo, esfuerzo y dinero y lo que sea en aprender a ejecutar estos ejercicios de manera muy efectiva. ¿Por qué? Porque a largo plazo son los más interesantes. No puedes basar tu entrenamiento simplemente en ejercicios analíticos o simplemente en ejercicios en máquina. Tienes que saber hacer, aquí están un poquito más desglosados, variantes de pesos muertos, hip thrusts, sentadillas, todos esos ejercicios tienes que aprender a hacerlos, que son estos que hemos comentado aquí, que son multiarticulares con peso libre. Tienes que aprender a dominar esos patrones de movimiento. También tienes que incluir en tu entrenamiento los que son en máquina y también tienes que incluir analíticos, pero la mayoría tienen que estar entre estos dos bloques. Y luego ya también puedes meter alguno analítico, porque estos dos son los que más beneficios te van a dar simplemente por esa capacidad de sobrecarga que hemos comentado y porque van a involucrar muchísimo todos esos músculos que nos interesan. Al final, si tú quieres trabajar tus piernas, es mucho más inteligente hacer una sentadilla, por ejemplo, una sentadilla en multipower, porque ahí vas a trabajar tus glúteos, vas a trabajar tus cuádriceps, vas a trabajar tus aductores, en lugar de decir, voy a hacer un ejercicio de glúteo, un ejercicio de cuádriceps y un ejercicio de aductor. Además de que no sería igual de efectivo, sobre todo al principio. Importante entender un poco la división de los patrones de movimiento, ya que al final nuestro cuerpo no entiende de ejercicios, entiende de movimientos. Entonces, hay unos cuantos patrones de movimiento y en base a eso seleccionamos los ejercicios. Por ejemplo, bisagras de cadera. Pues sabemos que todo tipo de pesos muertos, hip thrusts, hiperextensiones, corresponden a este mismo patrón de movimiento. Lo mismo pasa con las variantes de sentadilla. Puede haber una variante más libre, más guiada como la hack o la prensa, unilateral como la sentadilla búlgara, con mancuernas, con barra, con lo que sea, pero no deja de ser una variante de sentadilla. En cuanto a empujes, podemos incidir más en el trabajo de hombro, más en el trabajo de pectoral, más en el trabajo de tríceps, y son los músculos encargados de hacer esos empujes. Las tracciones o los tirones son todo tipo de jalones, remos, ya sea con mancuernas, con máquina, con poleas, con lo que sea, pero no dejamos de trabajar ahí todo lo que sería nuestra espalda. Y luego están los ejercicios más específicos o monoarticulares, como sería un curl de bíceps, que sería una flexión de codo, o simplemente una extensión de cuádriceps, y así es como se dividirían los ejercicios, ¿vale? Al final, un entrenador cuando hace un entrenamiento, lo que debería de hacer, porque muchas veces no se hace, es entender todos los patrones de movimiento que tiene un músculo. Por ejemplo, cuando hablamos del glúteo, pues sabemos que el glúteo trata de extender la cadera, digamos que tiene muchos movimientos, o por ejemplo la espalda, que tiene que hacer esa extensión de húmero, tiene que hacer una abducción, tiene que hacer esa extensión de nuestro torso. Hay muchos movimientos que cada músculo ejecuta, entonces para cada movimiento tenemos que seleccionar los ejercicios para que sea un entrenamiento completo. No podemos pensar en, venga, ejercicios de espalda, este y este. No funciona así. A nivel biomecánico sabemos que la espalda se encarga de ejecutar X movimientos. Para esos movimientos escogemos estos ejercicios y así nos aseguramos de que es una selección de ejercicios inteligente y completa y no es algo redundante. Por ejemplo, si en tu entrenamiento de pierna solo haces variantes de sentadilla, no es lo más inteligente. También tendrías que meter alguna bisagra de cadera, también tendrías que meter algún patrón específico. Dentro de variantes de sentadilla podrías meter uno más libre y uno más guiado, también uno unilateral, uno con énfasis más en la extensión de rodilla, otro con más énfasis en ese movimiento de la cadera. Como que tenemos que entender muy bien todos los movimientos y seleccionar los ejercicios acorde a esto, ¿vale? Pero no es simplemente meter ejercicios por meter, ¿vale? Esto es donde se cometen la mayoría de errores a la hora de programar un entrenamiento. Pensar que todos los ejercicios de espalda son para la misma zona o todos los ejercicios de pierna son iguales, y al final hay que entender que hay muchas diferencias entre sí y sobre todo en el momento de combinarlos, que esto es algo muy importante. Aquí, cuando hablábamos de la fatiga que producen estos ejercicios, no es para decir que uno es bueno o es malo, simplemente es para decir que un entrenamiento no tendría sentido si de 5 ejercicios los 5 son analíticos, pero tampoco tendría sentido que de los 5 ejercicios los 5 sean multiarticulares con peso libre, porque sería insostenible ese entrenamiento, ¿vale? Después,